hijo adoptado me robó mi esposa, y en silencio planeé mi venganza. Fingí perdonarlo, lo abracé en su boda y le deseé suerte. Años después, cuando fue a reclamar su herencia, descubrió que le había dejado justo lo que merecía. Nada. Pero déjenme contarles desde el principio cómo un acto de bondad se convirtió en la traición más profunda, y cómo la paciencia, cuando se combina con estrategia, puede ser la venganza más perfecta. Me llamo Héctor Morales, tengo 51 años, soy dueño de cadena de restaurantes en Guadalajara, 8 establecimientos, desde comida tradicional mexicana hasta cocina internacional. Negocio que construí durante 28 años con sacrificio, visión y trabajo incansable. Hoy vale aproximadamente 400 millones de pesos. Me casé con Patricia cuando tenía 25 años, ella 21 años. Era contadora, inteligente, organizada, con sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos cuando ella auditó mi primer restaurante, que apenas estaba comenzando, y me enamoré no solo de su belleza, sino de su mente, de cómo veía números y encontraba soluciones donde yo solo veía problemas. Intentamos tener hijos, durante años, pero la vida tenía otros planes. Después de 5 años de tratamientos, de esperanzas que se rompían mes tras mes, los doctores fueron claros. No podíamos concebir naturalmente, y los tratamientos de fertilidad no estaban funcionando. Podemos adoptar, sugirió Patricia una noche, con lágrimas en sus ojos pero también con determinación. Hay tantos niños que necesitan hogar, que necesitan amor. ¿No podríamos darles eso? ¿Estás segura? Adopción es proceso largo, complicado. Estoy segura. Quiero ser madre, Héctor, y si no puedo dar a luz, entonces puedo amar a niño que necesita familia. ¿No es eso igual de valioso? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Y así comenzamos proceso de adopción. 2 años de papeleos, de entrevistas, de evaluaciones, de esperar. Pero finalmente, cuando yo tenía 32 años y Patricia 28, nos llamaron de la agencia. Tenemos niño para ustedes. Se llama Mateo. Tiene 6 años. Ha estado en sistema desde que tenía 3. Sus padres biológicos no podían cuidarlo. Y ha estado esperando familia permanente. Conocimos a Mateo en oficina de la agencia. Niño pequeño con ojos grandes y expresión cautelosa, como animalito asustado que ha sido lastimado demasiadas veces. Y mi corazón se derritió. «Hola, Mateo», dijo Patricia arrodillándose a su nivel. «Me llamo Patricia, y este es Héctor. Nos gustaría ser tu familia, si tú quieres». Mateo nos miró, evaluando, decidiendo si podía confiar, y después, lentamente, asintió. Los primeros meses fueron desafiantes. Mateo tenía traumas, miedos, conductas desarrolladas de años en sistema, pero Patricia fue paciente, amorosa, consistente, y lentamente, Mateo empezó a abrirse, a confiar, a llamarnos mamá y papá. «Papá», me dijo una noche antes de dormir, tenía 7 años, «¿me vas a dejar como los otros?» «¿Qué otros, hijo?» «Las otras familias, las que dijeron que me querían, pero después me regresaron». Mi corazón se rompió. «Mateo, mírame, tú eres mi hijo, para siempre, no importa qué. Nunca te vamos a dejar. Nunca. ¿Lo prometes?» «Lo prometo, con todo mi corazón». Y cumplí esa promesa. Durante 19 años, le di todo: hogar, educación, amor, oportunidades que yo nunca tuve. Lo traté exactamente como habría tratado a hijo biológico, sin diferencia, sin condiciones. Mateo creció, de niño asustado a adolescente seguro, a joven con futuro brillante. Le pagué escuela privada, universidad, viajes, todo lo que pidió, porque era mi hijo, y los padres dan. Pero había señales que ignoré porque no quería ver, porque amor de padre es ciego de maneras particulares. Mateo siempre fue encantador, con todos, especialmente con Patricia. «Mamá, te ves hermosa hoy. Mamá, eres la mejor cocinera del mundo. Mamá, no sé qué haría sin ti». Y Patricia se derretía, como cualquier madre con hijo que la adora. «Es tan dulce», me decía, «tan atento,
tan cariñoso, pero había algo en la manera en que la miraba, algo que no era completamente filial, algo que cuando Mateo tenía 17, 18 años, empezó a hacerme incómodo. «Estás imaginando cosas», me decía Patricia cuando mencionaba mi incomodidad. «Es nuestro hijo, y es cariñoso, no hay nada malo en eso». Tal vez tenía razón, tal vez era mi inseguridad, mi miedo irracional de que el niño que rescatamos no nos fuera leal. Entonces guardé silencio e ignoré mis instintos. Mateo se graduó de universidad a los 23, con título en Administración de Empresas. «Quiero trabajar contigo, papá», me dijo, «aprender el negocio, algún día continuar tu legado. Me encantaría eso, hijo». Y empezó a trabajar en los restaurantes, aprendiendo cada aspecto, desde cocina hasta administración, desde servicio al cliente hasta finanzas. Era bueno, muy bueno, con talento natural para negocios que me llenaba de orgullo. «Es como tú», me decía Patricia, «inteligente, trabajador, va a hacer grandes cosas». Y yo estaba de acuerdo, pensando que estaba construyendo futuro, que estaba preparando a mi hijo para tomar las riendas, que mi legado estaría en buenas manos, pero no veía lo que realmente estaba pasando, porque estaba ciego, por amor, por confianza, por fe en familia que había construido. Mateo tenía 25 años cuando empecé a notar cambios en Patricia. Se arreglaba más para ir a los restaurantes. «Mateo va a estar ahí y quiero verme presentable», decía, como si necesitara impresionar a nuestro hijo. Pasaban mucho tiempo juntos. «Estamos trabajando en nuevo menú», explicaba Mateo. «Mamá tiene ideas increíbles sobre presentación». Y yo confiaba, porque eran mi esposa y mi hijo, las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. Hace 2 años, cuando Mateo tenía 27 y yo 49, las cosas cambiaron definitivamente. Patricia empezó a actuar extraño, distante, como si su mente estuviera en otro lugar. «¿Estás bien?», le preguntaba. «Sí, solo cansada, mucho trabajo». Pero no era cansancio, era culpa, aunque yo no lo sabía todavía. Un día, hace 1 año y medio, llegué temprano a casa. No era mi horario usual. Tenía reunión que se canceló y decidí sorprender a Patricia. Tal vez llevarla a almorzar, pero cuando entré, escuché voces. En nuestra habitación, Patricia riendo, y voz de hombre, voz que reconocí inmediatamente. Mateo. Subí las escaleras, con corazón latiendo, con mente negándose a creer lo que intuía, y abrí la puerta de nuestra habitación. Y ahí estaban, Patricia y Mateo, en nuestra cama, la cama que Patricia y yo habíamos compartido durante 24 años, abrazados, besándose, con ropa desarreglada que no dejaba duda de lo que habían estado haciendo. El tiempo se detuvo. Mi mente no podía procesar lo que veía, mi esposa y mi hijo adoptivo, el niño que rescatamos, que criamos, que amamos como propio, traicionándome de la manera más profunda posible. «Héctor», Patricia se levantó, con cara pálida, con ojos llenos de pánico. «Ya no es lo que parece». «¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es?». Mateo se levantó también, pero sin vergüenza, sin remordimiento, solo con expresión calculadora, como si estuviera evaluando situación, planeando próximo movimiento. «Papá, necesitamos hablar», dijo con voz calmada, demasiado calmada. «¿Hablar? ¿De qué? ¿De cómo están destruyendo esta familia? ¿De cómo me están traicionando?». «No es traición», dijo Mateo, «es amor. Patricia y yo nos enamoramos. Simplemente pasó. Simplemente pasó. Ella es mi esposa y tú eres mi hijo». «No soy tu hijo», dijo Mateo, y esas palabras fueron puñal. «Soy alguien que adoptaste, pero nunca fui realmente tuyo, y Patricia nunca fue realmente tuya tampoco. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que te dimos, ¿y debería estar agradecido? ¿Estar en deuda eterna porque me rescataste? No pedí ser adoptado, no pedí ser tu proyecto de caridad». Patricia intervino. «Mateo, no hables así. Héctor ha sido buen padre, buen esposo. Esto no es sobre él, es sobre nosotros, sobre lo que sentimos». «¿Y qué sienten?», pregunté. «Amor».
¿O solo emoción de traición, de hacer algo prohibido? Es amor real, dijo Patricia, con lágrimas pero también con convicción. Y sé que esto te duele, sé que es horrible, pero no puedo negarlo más. Amo a Mateo y él me ama. ¿Desde cuándo? 2 años. Empezó lentamente, conversaciones, conexión, y después no pudimos detenerlo. 2 años. Durante 2 años habían estado juntos, mientras yo trabajaba, mientras construía futuro para ellos, mientras confiaba completamente. Habían estado riéndose de mí, traicionándome, destruyendo todo. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué esperan que haga? Queremos estar juntos, dijo Mateo, abiertamente. Y sí, eso significa que tú y Patricia necesitan separarse. ¿Y tú? ¿Mi hijo? El niño que crié. Seré honesto contigo, nunca te vi como padre real. Vi oportunidad, casa, dinero, educación, y lo tomé, como cualquier persona inteligente haría, pero amor paternal filial, eso nunca existió para mí. Cada palabra era cuchillo, cortando más profundo, destruyendo no solo presente, sino todos los recuerdos, todas las memorias de 19 años criando a este niño. Todo era mentira. Entonces, ¿qué? ¿Siempre fuiste calculador? ¿Siempre planeaste esto? No planeé enamorarme de Patricia, eso fue genuino, pero aproveché oportunidades que se presentaron, sí, y no me arrepiento. Patricia sollozaba ahora. Héctor, lo siento, de verdad lo siento. Nunca quise lastimarte, pero esto es más fuerte que yo. No puedo vivir sin él. No puedes vivir sin él. ¿Y yo? 24 años juntos. ¿No cuentan para nada? Cuentan, fueron buenos años. Pero Héctor, tú y yo nos hicimos rutina, predecibles. Y con Mateo me siento viva otra vez, joven, deseada. Otra vez la misma historia, esposa aburrida buscando emoción. Pero esta vez con mi propio hijo, el que crié, el que salvé, el que traicionó todo. Tenía 2 opciones: explotar, gritar, echar a ambos de mi casa, de mi vida, o hacer algo más inteligente, algo más estratégico, algo que les dolería más a largo plazo. Elegí la segunda. «¿Está bien?», dije con voz sorprendentemente calmada. «¿Está bien?», repitió Patricia confundida. «Si se aman, ¿quién soy yo para interponerme? Claramente no puedo competir con juventud de Mateo, con novedad, con emoción de lo prohibido». «Papá», comenzó Mateo. «No me llames papá, ese privilegio terminó. Pero Mateo, Patricia, si esto es lo que quieren, entonces tienen mi bendición». Ambos me miraron con shock, claramente esperando rabia, violencia, drama, pero no gritos. «¿Hablas en serio?», preguntó Patricia. «Completamente. Vamos a divorciarnos, civilizadamente. Y ustedes pueden estar juntos, sin esconderse, sin mentir». «¿Y la empresa?», preguntó Mateo. «¿Mi trabajo? Puedes quedarte, por ahora, hasta que decidamos cómo manejar eso». Era mentira, por supuesto, pero necesitaban creerla. Necesitaban pensar que había aceptado derrota, que era esposo y padre débil que se rendía sin pelear. Pero tenía plan que tomaría años ejecutar, pero que valdría cada segundo de espera. Durante las siguientes semanas actué el papel perfectamente: esposo resignado, padre traicionado pero comprensivo, hombre que aceptaba su destino sin pelear. Me mudé a departamento, pequeño pero cómodo, dejando la casa a Patricia. «Es tuya», le dije. «La construimos juntos. No voy a pelear por ella». «Héctor, eres demasiado bueno. Después de lo que hice, ¿qué gano con ser cruel? Ya perdí. Al menos puedo perder con dignidad». Pero por dentro, el hielo crecía, la rabia se enfriaba, se convertía en determinación pura, porque había decidido algo. Ellos iban a pagar, no inmediatamente, no obviamente, sino lenta, metódicamente, de manera que cuando finalmente se dieran cuenta, sería demasiado tarde. El divorcio procedió rápidamente. Patricia no pidió mucho, sorprendentemente. «No quiero tu dinero», dijo, «solo quiero estar con Mateo». «Qué noble», respondí, pero internamente pensaba, ya veremos cuánto dura ese amor cuando no haya dinero.
La división de bienes fue simple. Patricia se quedó con la casa, valuada en 12 millones de pesos. Yo mantuve la empresa, las propiedades comerciales, todo lo demás. Ella firmó documento renunciando a cualquier reclamo futuro sobre el negocio. ¿Estás segura?, preguntó mi abogado. La empresa vale cientos de millones. Legalmente, tienes derecho a porcentaje significativo. No quiero nada de eso, dijo Patricia. Solo complica las cosas. Prefiero empezar limpio. Perfecto. Exactamente lo que yo quería. Porque sin reclamo legal sobre la empresa, no podría cambiar de opinión después, cuando se diera cuenta de su error, cuando Mateo mostrara su verdadera naturaleza. Mateo continuó trabajando en los restaurantes, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido familia, como si traicionar al hombre que lo crió fuera simple transacción de negocios. Papá, perdón, Héctor, me dijo un día en la oficina, sé que las cosas son raras ahora, pero espero que podamos mantener relación profesional. Eres buen empresario y puedo aprender mucho de ti. Por supuesto, dije sonriendo. No hay razón para mezclar lo personal con lo profesional, pero estaba documentando todo, cada movimiento que Mateo hacía, cada decisión, cada interacción, porque sabía que eventualmente cometería error, y cuando lo hiciera, yo estaría listo. 6 meses después del divorcio, Patricia y Mateo se casaron. Boda pequeña, sin celebración grande, porque sabían que sería controversial, que la gente juzgaría. Mujer divorciada de 50 años casándose con hombre de 28, hombre que fue su hijo adoptivo durante 19 años. Pero me invitaron para mostrar que no había rencores, que éramos familia moderna, civilizada, y acepté, porque necesitaba que creyeran que había perdonado, que era tonto que había aceptado su traición sin consecuencias. El día de la boda, llegué con regalo elegante, juego de cubiertos de plata, caros, para su nuevo hogar, dije entregándoselos. Héctor, no tenías que, comenzó Patricia. Quiero que sean felices, de verdad. La vida es corta, y si encontraron amor, aunque sea complicado, entonces merecen celebrarlo. Mateo me abrazó. Gracias, Maíz, papá. Esto significa mucho. Todavía me llamaba papá, cuando le convenía, cuando necesitaba manipular, y yo dejaba, porque formaba parte del plan. Durante la recepción, brindé por ellos, por Patricia y Mateo, que su amor sea duradero, que su vida juntos sea todo lo que esperan, y que nunca se arrepientan de las decisiones que tomaron. Aplausos, algunos incómodos, otros genuinos de gente que no conocía la historia completa, y Patricia y Mateo sonriendo, pensando que habían ganado, que yo era tonto perdonador que les estaba facilitando todo. Pero esas últimas palabras, que nunca se arrepientan, eran promesa, porque iba a asegurarme de que se arrepintieran profundamente. Los siguientes 2 años fueron actuación constante. Mantuve a Mateo trabajando en la empresa. Le di responsabilidades, acceso a cuentas, confianza aparente, pero también empecé a hacer cambios, discretos, estratégicos, transferí activos, reorganicé estructura corporativa, establecí fideicomisos, todo legalmente, todo documentado, pero de manera que concentrara control absoluto en mí. Mi abogado, Rubén, me preguntó en una de nuestras reuniones privadas, Héctor, ¿por qué toda esta reestructuración? Es complejo, caro, protección, dije simplemente, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Tiene que ver con Mateo? ¿Por qué preguntas? Porque cada cambio que estás haciendo efectivamente lo excluye de cualquier herencia futura. Si ese es tu objetivo, hay maneras más simples. Esta es la manera que quiero. Quiero que sea hermético, innegable, que cuando llegue el momento no haya manera legal de disputarlo. ¿Y cuándo es ese momento? Ya verás, ten paciencia. También empecé a sembrar dudas, sutilmente, con empleados, con socios, con gente que conocía a Mateo. ¿Has notado algo extraño en Mateo últimamente? Le comentaba a mi gerente general. ¿Cómo qué? No sé, solo parece distante, como si su mente estuviera en otro lugar.
como si el trabajo no le importara tanto. Bueno, es recién casado, probablemente está ajustándose, tal vez, pero manténlo vigilado, asegúrate de revisar sus decisiones. No quiero errores. Y lentamente, la percepción de Mateo empezó a cambiar, de heredero prometedor a tipo que tal vez no estaba tan comprometido, que tal vez no era tan confiable. Patricia, mientras tanto, estaba descubriendo realidad de su decisión. Mateo no era esposo atento, que había sido amante secreto. Era hombre de 28 años que quería salir con amigos, que no quería quedarse en casa, que encontraba a mujer de 50 años menos emocionante cuando era esposa que cuando era aventura prohibida. ¿Cómo están las cosas?, le pregunté a Patricia un día cuando coincidimos en supermercado. Bien, dijo, pero sus ojos contaban historia diferente. ¿Segura? Te ves cansada. Es solo ajuste, ya sabes. Matrimonio es trabajo. Lo es, especialmente cuando hay diferencia de edad significativa. ¿Qué insinúas? Nada, solo observación. Pero, Patricia, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí, sin rencores, de verdad. Gracias, Héctor. Eres mejor persona de lo que merezco. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo vivimos con ellos. Un año después de su boda, las grietas eran obvias. Mateo pasaba menos tiempo en casa, más tiempos trabajando. Pero yo sabía la verdad, porque había puesto investigador privado a seguirlo. Mateo estaba saliendo con otras mujeres, jóvenes, de su edad, mientras Patricia esperaba en casa, fiel, creyendo que su amor era especial, que había valido la pena la traición. ¿Qué quieres que haga con esta información?, preguntó el investigador. Nada todavía, solo documenta, fotos, fechas, lugares, todo. ¿Para divorcio? No es mi divorcio, pero eventualmente esta información será útil. También noté que Mateo empezó a preguntar sobre mi salud, frecuentemente. Papá, ¿te sientes bien? ¿Te ves cansado? ¿Has ido al doctor recientemente? A tu edad es importante cuidarse. Tenía 49 años cuando me traicionó. Ahora 51, no exactamente anciano, pero Mateo estaba plantando semillas, haciendo que otros pensaran en mi mortalidad, en su eventual herencia. Sí, hijo, respondía. Me cuido bien, pero gracias por preocuparte. Por dentro, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba esperando que yo falleciera, para heredar, para quedarse con todo lo que había construido, mientras disfrutaba de mi exesposa y probablemente planeaba cómo deshacerse de ella también cuando fuera conveniente. Pero yo tenía otros planes. Hace 6 meses, fingí problema de salud. Nada serio, solo suficiente para asustar. Angina, le dije a Mateo después de visita al doctor. Nada grave todavía, pero el doctor dice que necesito reducir estrés, tal vez pensar en retiro. Vi el brillo en sus ojos. ¿Retiro? ¿Estás considerando eso? Tengo 51 años, he trabajado toda mi vida. Tal vez es tiempo de disfrutar, viajar, relajarme. ¿Y la empresa? Necesitaría a alguien que la maneje, alguien en quien confíe, alguien que conozca el negocio. Yo podría hacerlo, dijo Mateo rápidamente, demasiado rápidamente. He estado aprendiendo durante años, conozco cada aspecto, y te prometo que cuidaría todo como si fuera mío. Lo sé, hijo, y he estado pensando en eso. Tal vez es tiempo de hacer transición, de pasarte el control. ¿Hablas en serio? Completamente, pero necesito tiempo para arreglar papeles, para asegurar que todo esté en orden, tal vez 6 meses, 1 año máximo. Por supuesto, toma el tiempo que necesites, pero ese tiempo no era para transición, era para completar mi plan, para asegurarme de que cada detalle estuviera perfecto, que cuando Mateo finalmente descubriera la verdad, fuera demasiado tarde para hacer algo. Durante esos 6 meses, Mateo fue hijo modelo, atento, preocupado, visitándome frecuentemente. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Necesitas algo? Estoy aquí para ti. Todo mentira, todo manipulación, esperando el día en que heredaría, en que finalmente tendría todo sin necesidad de fingir más.
Patricia también cambió su actitud hacia mí, más amigable, llamando ocasionalmente. Solo quería ver cómo estabas, como si sintiera culpa, como si estuviera empezando a darse cuenta del error que había cometido. Héctor, me dijo en una de esas llamadas, ¿puedo preguntarte algo? Honestamente, por supuesto. ¿Crees que cometí error? ¿Dejándote por Mateo? ¿Por qué preguntas? Porque las cosas no son como esperaba. Mateo es diferente ahora, distante, como si ya no le importara. El amor cambia con tiempo, Patricia. La pasión inicial siempre se calma, pero contigo nunca se sintió así. Nunca sentí que te estaba perdiendo. Entonces tal vez deberías preguntarte, ¿por qué sentiste que necesitabas algo diferente? Si lo que tenías era suficiente, fui tonta, ¿verdad? No voy a responder eso. Solo diré que todos vivimos con consecuencias de nuestras decisiones, y a veces esas consecuencias son más duras de lo que imaginamos. ¿Me odias? No, Patricia, no te odio, pero tampoco puedo olvidar. Hay diferencia. La verdad era más compleja. Parte de mí todavía la amaba. Después de 24 años, no puedes simplemente apagar sentimientos, pero también la despreciaba, por su debilidad, por su traición, por elegir emoción momentánea sobre vida que habíamos construido. Y Mateo era diferente. Para él no había amor residual, solo rabia fría, por su ingratitud, por su traición, por ser exactamente el tipo de persona que temía cuando decidimos adoptar, alguien que vería bondad como debilidad, que tomaría todo sin dar nada, que destruiría familias sin remordimiento. Hace 3 meses llamé a mi abogado. Rubén, es tiempo. Necesito que finalices todo lo que hemos estado preparando. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Completamente seguro. Y quiero que añadas algo más. Carta, explicando todo, para ser leída después. Cuando Mateo venga a reclamar su herencia, ¿qué quieres que diga? La verdad, sobre su traición, sobre cómo lo perdoné públicamente pero nunca lo perdoné realmente, sobre cómo cada abrazo, cada palabra amable, era actuación. Esperando este momento, eso va a destruirlo. Ese es el punto, porque el dinero que no va a recibir le va a doler, pero saber que todo este tiempo fue manipulado, que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, que él no era tan inteligente como pensaba, eso le va a doler más. ¿Y Patricia? Para ella tengo algo diferente. Pequeña pensión, 50,000 pesos mensuales, por 5 años, suficiente para vivir modestamente, pero nada más. Y carta también, explicando que aunque traicionó 24 años de matrimonio, no soy completamente cruel, que reconozco que fue débil, manipulada por hombre más joven, y que esta pensión es mi último acto de bondad hacia ella. Y Mateo va a estar furioso cuando descubra que Patricia recibe algo y él nada. Exactamente, va a destruir lo que queda de su matrimonio, porque él va a culparla, va a decir que fue su culpa, que si no lo hubiera seducido todavía sería mi hijo, todavía heredaría, y ella va a ver finalmente quién es realmente. Un manipulador, un usuario, alguien que nunca la amó, que solo la usó para llegar a mí. Es plan diabólico, Héctor. Es justicia, nada más, nada menos. La semana pasada, llamé a Mateo a mi oficina. Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué es, papá? Mi testamento. Lo he actualizado y quiero que sepas que estás incluido, como debe ser. Eres mi hijo, y aunque nuestra relación ha sido complicada estos últimos años, sigues siendo mi heredero. Vi la satisfacción en su cara, el triunfo, pensando que había ganado finalmente, que su paciencia había dado frutos. Papá, no sé qué decir. Gracias por todo, por perdonarme, por aceptarme, por darme oportunidades. Solo asegúrate de usar bien lo que te dejo, de honrar el legado, de recordar de dónde viniste. Lo haré, lo prometo. Mentira, todo mentira. Pero dejé que creyera, porque en pocos meses, cuando mi abogado leyera el testamento real, descubriría la verdad, y esa verdad lo destruiría. Los siguientes meses fueron teatro perfecto.
Continué tratando a Mateo como heredero designado, consultándolo sobre decisiones importantes, haciéndolo sentir que era parte integral del negocio, que su futuro estaba asegurado. Mateo Enu, le dije un día en reunión con gerentes, quiero que lideres la expansión del nuevo restaurante en Puerto Vallarta. Es proyecto grande, pero confío en ti. En serio, papá. Es mucha responsabilidad. Estás listo. Y es tiempo de que tomes proyectos mayores. Después de todo, eventualmente vas a manejar todo esto. Mejor que empieces a practicar ahora. Los otros gerentes miraron incómodos, sabiendo la historia entre Mateo y yo, pero no dijeron nada, porque yo era el jefe. Y si elegía perdonar y promover a hijo que me traicionó, era mi decisión. Pero lo que no sabían era que ese proyecto en Puerto Vallarta era prueba. Y Mateo estaba fallando espectacularmente, gastando dinero innecesariamente, tomando decisiones impulsivas, mostrando exactamente por qué no debería heredar nada. Los sobrecostos son preocupantes, me dijo el contador. Mateo está gastando 30% más del presupuesto y el proyecto apenas va a medio camino. Documenta todo, cada gasto, cada decisión. ¿Vas a confrontarlo? No todavía. Déjalo continuar. Quiero ver hasta dónde llega. También empecé a hacerme más visible socialmente, saliendo con amigos, viajando, mostrando que estaba viviendo bien, que el divorcio no me había destruido, que era hombre de 51 años con vida plena. Y conocí a alguien, Elena, doctora de 43 años, divorciada también, con 2 hijos adultos, inteligente, independiente, sin interés en mi dinero porque tenía el suyo propio. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó Mateo cuando se enteró, con tono que pretendía ser casual, pero que era claramente molesto. Sí, se llama Elena, es doctora, muy interesante. ¿No es pronto? Apenas han pasado 2 años. Pronto para ti decirme eso. Tú te casaste con mi ex esposa 6 meses después de nuestro divorcio. Es diferente. ¿Cómo? Nosotros nos amamos. Tú apenas conoces a esta mujer. Y con tiempo, tal vez la amaré también. ¿O prefieres que me quede solo? ¿Esperando qué exactamente? No respondió. Pero vi el cálculo en sus ojos. Estaba preocupado de que Elena pudiera convertirse en esposa, que pudiera tener influencia sobre mí, sobre mi testamento, sobre su herencia. Solo ten cuidado, dijo finalmente. No querrías que alguien se aprovechara de ti, financieramente. La ironía era deliciosa. Él, que me había traicionado de la manera más profunda, advirtiendo sobre mujeres que podrían aprovecharse de mí financieramente. Aprecio tu preocupación, hijo, pero puedo cuidarme. Con Elena, fui completamente honesto desde el principio. Sobre Mateo, sobre Patricia, sobre mi plan. Eso es complejo, dijo después de escuchar toda la historia. Lo sé, y si prefieres no involucrarte, no dije eso. Solo digo que es situación delicada. ¿Pero en serio vas a desheredarlo completamente? ¿Después de lo que hizo? Absolutamente. ¿Y no sientes culpa? Ni un poco. ¿Culpa por qué? ¿Por haber sido traicionado? ¿Por defender mi dignidad? No, no siento culpa. Siento justicia. ¿Y qué hay de perdonar? De dejar ir el resentimiento. Puedes perdonar sin recompensar, perdonar sin olvidar. Yo he perdonado en el sentido de que no llevo rabia tóxica. Pero eso no significa que Mateo merezca mi fortuna. No después de lo que hizo. Elena asintió lentamente. Entiendo y respeto tu decisión. Solo asegúrate de que es lo que realmente quieres, porque una vez que esto esté en movimiento, las consecuencias serán permanentes. Lo sé, y estoy en paz con eso. Patricia, mientras tanto, estaba cada vez más infeliz. Lo veía cada vez que coincidíamos. El brillo había desaparecido de sus ojos. El entusiasmo que tenía cuando se casó con Mateo. Todo se había desvanecido. Héctor, ¿podemos hablar?, me llamó una tarde. En persona, es importante. Nos reunimos en café, lugar neutral, donde solíamos ir cuando estábamos casados. ¿Qué pasa, Patricia? Es Mateo. Creo que me está siendo infiel. ¿Por qué piensas eso? Llega tarde, siempre con excusas.
olor a perfume que no es mío, llamadas que no responde cuando estoy cerca, todas las señales clásicas. Tenía razón, por supuesto, pero no por las razones que pensaba. No era una mujer, eran varias. El investigador privado las había documentado todas. ¿Se lo has preguntado? Sí, y lo niega. Dice que estoy paranoica, que mi edad me está volviendo insegura, que necesito confiar más. ¿Y le crees? No, pero tampoco tengo pruebas, y sin pruebas solo parezco esposa celosa y controladora. Consideré mi próximo movimiento cuidadosamente. Podía darle las fotos, las pruebas de las infidelidades de Mateo. Eso destruiría su matrimonio inmediatamente. Pero decidí esperar, porque quería que el matrimonio colapsara naturalmente, después de que Mateo descubriera que no heredaría nada, cuando ya no hubiera razón para mantener la farsa. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Honestamente, por supuesto. ¿Te arrepientes de haberme dejado por él? Lágrimas llenaron sus ojos. Todos los días. Cada maldito día. Fue el error más grande de mi vida. Y ahora estoy atrapada. Porque si lo dejo, todos dirán, te lo dije. Y voy a quedar como tonta que destruyó matrimonio perfecto por aventura que no valió nada. Entonces, te preocupa más qué dirá la gente que tu propia felicidad. ¿No es lo mismo? No, para nada. La felicidad es interna. La opinión pública es superficial. Si eres miserable con Mateo, déjalo. Que la gente hable. Eventualmente encontrarán otro escándalo. ¿Y tú? ¿Me perdonarías? ¿Alguna vez? Miré a mujer con quien pasé 24 años, que conocí todas sus expresiones, sus miedos, sus sueños, y que me traicionó de manera más profunda posible. Ya te perdoné, Patricia, hace tiempo, porque llevar rencor es veneno. Pero perdón no significa reconciliación, no significa que podamos regresar. Ese barco navegó y se hundió. ¿Y si Mateo y yo nos divorciáramos? ¿Habría posibilidad? No, lo siento, pero no, porque incluso si Mateo no estuviera en la ecuación, la confianza está rota. Y sin confianza, no hay fundamento. Entonces estoy sola. No más sola de lo que elegiste estar cuando decidiste que emoción con Mateo valía más que estabilidad conmigo. Era cruel, pero verdadero. Y Patricia necesitaba escucharlo. Necesitaba entender que acciones tienen consecuencias permanentes, que no siempre puedes regresar a lo que destruiste. 2 meses antes del día planeado para revelar mi testamento, Mateo empezó a presionarme sobre formalizar su posición en la empresa. Papá, he estado pensando, deberíamos hacer esto oficial, transferir acciones, hacerme socio legal, no solo empleado. ¿Por qué la prisa? No es prisa, es lógica. Si algo te pasara, Dios no lo quiera. Necesitamos tener papeles en orden para continuidad del negocio. Tienes razón. Déjame hablar con Rubén. Veremos qué tiene sentido. Pero por supuesto, no iba a transferir nada. Al contrario, usé esa conversación como excusa para consolidar aún más mi control, para cerrar cualquier laguna legal que Mateo pudiera intentar explotar después. Fa está siendo muy agresivo, me dijo Rubén después de otra reunión donde Mateo presionó sobre papeles, casi como si supiera que tiene tiempo limitado para asegurar su posición. O simplemente es codicioso y quiere asegurar lo que piensa que es suyo. ¿Y estás seguro de esto? ¿De desheredarlo completamente? Es decisión grande. Completamente seguro. He tenido años para pensarlo. Y cada día que pasa, cada interacción con él, me confirma que es decisión correcta. También empecé a hacer donaciones públicas, grandes, a organizaciones de niños huérfanos, a fundaciones de adopción, anunciadas en periódicos, en redes sociales. Don Héctor Morales dona 5 millones de pesos a Casa Hogar para Niños. Empresario Héctor Morales establece fundación para ayudar a familias adoptivas. Mateo vio las noticias, y aunque intentó esconderlo, estaba furioso. Papá, esas son donaciones muy grandes. Es mi dinero, y quiero usarlo para ayudar a niños, como te ayudamos a ti. Pero estás regalando millones. ¿No sería mejor guardarlo? ¿Para familia? Tú eres exitoso, tienes trabajo, posición, no necesitas mi dinero.
Pero esos niños sí necesitan ayuda. Aún así que, Mateo, ¿prefieres que guarde dinero para ti después de todo lo que ya te di? No es eso, solo pienso que deberías ser más cuidadoso, conservar recursos. Tengo más que suficiente, y prefiero ver mi dinero hacer bien mientras estoy vivo, que esperar a estar muerto para que otros decidan qué hacer con él. Cada donación era mensaje, cada millón regalado era millón menos que Mateo esperaba heredar, y lo estaba volviendo loco. Patricia también notó. Mateo está obsesionado con tu dinero, me dijo en una de nuestras conversaciones. Habla de eso constantemente. ¿De cuánto donas? ¿De cómo estás desperdiciando tu fortuna? ¿Y eso te molesta? Me preocupa, porque me hace preguntarme si alguna vez me amó, o si solo me usó para llegar a ti, para asegurar su futuro. ¿Y qué piensas? Creo que la respuesta es obvia, y me hace sentir tonta, usada, exactamente lo que soy. Patricia, todavía puedes cambiar tu situación, dejarlo, empezar de nuevo. A los 52 años, después de haber destruido mi reputación, ¿quién va a quererme? Alguien que valore quién eres, no tu pasado, no tus errores, sino tu presente. ¿Como Elena te valora a ti? Elena es diferente, pero sí, ella me ve por quien soy ahora, no por quien fui, no por lo que pasé. Tienes suerte. No es suerte, es elección. De seguir adelante, de no dejar que traición me defina. Finalmente llegó el día, o más bien, el día que Mateo pensaba que era importante, porque le dije que íbamos a formalizar papeles, que íbamos a transferir control oficial. Papá, ¿estás seguro de esto?, preguntó en camino a la oficina de Rubén, con emoción apenas contenida, pensando que finalmente tendría todo en papel. Ya completamente seguro, es tiempo. Entramos a la oficina. Rubén estaba ahí, con documentos preparados, pero no los documentos que Mateo esperaba. Mateo, dije sentándome, quiero hablar contigo sobre algo importante, sobre tu futuro, sobre mi legado, sobre todo. Te escucho. Durante años, desde que eras niño, invertí en ti, no solo dinero, sino tiempo, amor, energía. Te di hogar cuando no tenías ninguno, familia cuando estabas solo, oportunidades que muchos nunca tienen. Lo sé, papá, y estoy agradecido. ¿Lo estás, realmente? Porque tus acciones sugieren lo contrario. ¿De qué hablas? Hablo de traición, de tomar lo que no era tuyo, de destruir familia para satisfacer tus deseos egoístas. Su expresión cambió. Quedé expectativa a cautela. Papá, ya hablamos de eso. Dijiste que habías perdonado. Dije muchas cosas, pero perdona que aclare algo. Nunca perdoné. Solo fingí, porque necesitaba que creyeras que todo estaba bien, que habías escapado sin consecuencias. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estos años desde que te casaste con Patricia, cada abrazo, cada conversación, cada momento donde actué como padre amoroso, era mentira, era actuación, esperando este momento exacto. Mateo se puso blanco. ¿Y qué momento es ese? El momento donde te digo que no vas a heredar nada, ni un peso, ni una propiedad, nada. Eso no puedes hacer, soy tu hijo. No, no lo eres. Eres alguien que adopté, a quien di oportunidades y que traicionó todo. Y legalmente puedo dejarte exactamente lo que quiera, y he elegido dejarte nada. Esto es venganza, es cruel, es justicia, hay diferencia. Y Mateo, cada centavo de mi fortuna va a ir a lugares que lo merecen, a organizaciones que ayudan niños, a fundaciones que apoyan adopción, a causas que importan, no a traidor que usó mi bondad contra mí. Patricia también va a pelear esto. Patricia recibe pequeña pensión, 50,000 pesos mensuales durante 5 años, porque aunque me traicionó, reconozco que fue débil, manipulada, pero tú no recibes nada, porque tú fuiste el manipulador, el calculador, el que planeó todo desde el principio. Eso no es cierto, ¿no? Entonces explica por qué empezaste a seducir a Patricia cuando tenías 25, cuando empezaste a verla no como madre sino como objetivo,
Cuando decidiste que conseguirla era manera de asegurar tu futuro, yo la amaba. La usaste, como me usaste a mí, como has usado a todos en tu vida. Y ahora, finalmente, pagas precio. Mateo se levantó, furioso. Voy a pelear esto. Voy a llevarte a corte. ¿Vas a qué? ¿Probar que mereces herencia? ¿Después de acostarte con mi esposa? ¿De traicionar mi confianza? ¿De destruir familia? Adelante, intenta. Y voy a presentar cada evidencia de tu traición, cada foto, cada conversación, cada mentira, y veremos qué juez simpatiza contigo. Rubén se volteó hacia mi abogado. Dile que esto es ilegal, que no puede hacer esto. Señor Mateo, dijo Rubén calmadamente, don Héctor tiene derecho absoluto de disponer de su fortuna como vea fit. No hay obligación legal de dejarle nada, y los documentos están completamente en orden, revisados por múltiples abogados, innegables. Mateo se derrumbó en silla, cara en manos, realizando que todo, absolutamente todo lo que había trabajado, había sido para nada. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué fingir todos estos años? ¿Por qué no simplemente desheredarme inmediatamente? Porque quería que sintieras esperanza, que creyeras que habías ganado, que habías escapado, y después, en momento perfecto, quería arrancarte todo, para que entendieras lo que se siente, perder todo, por traición de alguien en quien confiabas. Eres monstruo. No, soy hombre que defendió su dignidad. Hay diferencia. Salió de la oficina, destruido, y yo me quedé ahí, sintiendo, no triunfo exactamente, sino cierre, justicia, paz que viene de saber que traición no quedó sin respuesta. Los días después de la revelación fueron caos. Mateo intentó todo, llamó a abogados, buscó maneras legales de disputar el testamento, pero como Rubén había dicho, todo estaba perfectamente estructurado. No había laguna legal, no había manera de pelear. Patricia me llamó, histérica. ¿Qué hiciste? Mateo está destruido. Dice que lo desheredaste, que no va a recibir nada. Es correcto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu hijo. Era niño que adopté, quien traicionó esa adopción de manera más profunda posible. Y no siento culpa. Pero Héctor, nosotros cometimos error. Lo admito. Fue horrible. Pero esto es venganza pura, es justicia. Y Patricia, tú recibes pensión, 50,000 mensuales durante 5 años. No es fortuna, pero es más de lo que Mateo recibe, más de lo que mereces después de 24 años de matrimonio arrojados por traición. ¿Y qué se supone que haga con eso? Vivir modestamente, encontrar trabajo, reconstruir tu vida. Como yo tuve que hacer después de que me traicionaron, esto va a destruir nuestro matrimonio. ¿Qué matrimonio? Patricia, abre los ojos. Mateo no te ama, nunca te amó, te usó, para llegar a mí, para asegurar su futuro. Y ahora que ese futuro desapareció, vas a ver su verdadera naturaleza. Eso no es cierto, ¿no? Entonces espera, dale una semana, 2, y verás cómo te culpa. ¿Cómo dice que fue tu idea, que lo sedujiste, que arruinaste su vida, todo lo que necesitas para ver quién es realmente? Y tenía razón, porque 3 días después, Patricia me llamó llorando. Tienes razón. Sobre todo, Mateo me culpa. Dice que si no lo hubiera seducido, todavía sería tu hijo, todavía heredaría, que arruiné su vida. ¿Y qué le dijiste? Que él fue quien empezó, quien me persiguió, quien dijo que me amaba, pero no le importa, solo le importa el dinero que perdió. Entonces ahora sabes la verdad, lo que yo sabía hace años, que Mateo es usuario, manipulador, y que nunca le importaste como persona, solo como medio para fin. ¿Qué hago ahora? Déjalo, divorcia, y empieza de nuevo. Tienes 52 años, no es demasiado tarde, pero cada día que pasas con hombre que no te valora es día desperdiciado. Pero voy a quedar sola, mejor sola que mal acompañada. Y Patricia, sola no significa sin valor, significa oportunidad de redescubrirte, de construir vida basada en tus propios méritos.
no en hombre, no en dinero que no es tuyo. Hubo silencio largo. Después, ¿alguna vez podrás perdonarme? ¿Realmente? Ya te lo dije, ya te perdoné, en el sentido de que no llevo rabia, pero eso no significa que tengamos futuro juntos. Esa puerta está cerrada, permanentemente. Lo entiendo. Y Héctor, gracias por la pensión. Sé que no la merezco, pero la necesito. Y te prometo que la voy a usar para reconstruir, para ser mejor persona. Eso espero. De verdad. Mateo, mientras tanto, se volvió amargo. Dejó de ir a trabajar. Dejó de pretender, su verdadera naturaleza emergiendo completamente. «Me debes», me gritó cuando apareció en mi oficina una semana después. «Dediqué años de mi vida a tu empresa, a tu familia, y ahora me dejas sin nada. Te di salario generoso, oportunidades, experiencia, pero herencia no es derecho, es regalo, y tú perdiste ese regalo cuando traicionaste mi confianza. Todo esto porque me enamoré de Patricia. ¿Es eso tan imperdonable? No te enamoraste, la usaste. Y sí, destruir familia, traicionar hombre que te crió, acostarte con su esposa en su propia cama, todo eso es imperdonable. Al menos para mí. Eres hipócrita, predicando sobre familia mientras destruyes la mía. ¿Tu familia? Mateo, tú destruiste tu propia familia cuando tomaste decisiones que tomaste. Yo solo estoy respondiendo, con consecuencias que merecías hace años. Voy a arruinarte. Voy a contar a todos lo que hiciste, lo cruel que eres, cómo torturaste a hijo adoptivo por años fingiendo perdonar. Adelante, cuenta, y yo contaré mi versión, con fotos, con evidencia, con testimonios, y veremos a quién cree la gente, al hombre que dio hogar a niño huérfano solo para ser traicionado, o al traidor que se acostó con la esposa de su padre adoptivo. Sabía que no tenía caso, que cualquier batalla pública solo lo haría ver peor. Pero necesitaba amenazar, necesitaba sentir que tenía algún poder, cuando claramente no tenía ninguno. «Sal de mi oficina», dije finalmente, «y no regreses, ya no trabajas aquí». Efectivo inmediatamente. «No puedes despedirme. Soy dueño, puedo hacer lo que quiera, y tu liquidación está lista. Rubén te la entregará. Es generosa, más de lo que mereces, pero es final». ¿Y después qué? ¿Cómo se supone que viva? Como todos los demás, con trabajo, con esfuerzo, con responsabilidad. Todas esas cosas que pensaste que podías evitar casándote con mi ex esposa y esperando herencia. Salió y nunca regresó. Y sentí alivio, como peso enorme levantándose de mis hombros. Los siguientes meses fueron reveladores. Mateo y Patricia se divorciaron, rápido y feo. Él culpándola por todo, ella finalmente viendo que yo tenía razón, que nunca fue amor, solo manipulación. Mateo se fue, me dijo Patricia en llamada, a Ciudad de México. Dice que necesita empezar de nuevo, lejos de todo esto. ¿Y tú? Voy a quedarme aquí. En Guadalajara, encontré trabajo, en firma de contabilidad, no paga mucho, pero con tu pensión puedo vivir, modestamente. Pero vivir, me alegro. ¿De verdad? Sí, Patricia, no deseo mal para ti. Solo deseaba que enfrentaras consecuencias, que entendieras lo que perdiste. Y ahora lo haces, todos los días, todos los malditos días. Y Héctor, si pudiera regresar, pero no puedes. Y esa es lección más importante, que decisiones tienen consecuencias permanentes, que no siempre puedes deshacer daño que causas. Mi vida, mientras tanto, floreció. Elena y yo nos hicimos más serios. ¿Estás seguro?, me preguntó. Después de todo lo que pasaste, ¿realmente quieres intentar otra vez? Contigo sí, porque eres diferente, auténtica, sin agenda escondida. ¿Y si algún día cambio? Si me convierto en otra Patricia, entonces enfrentaré eso cuando llegue. Pero no voy a vivir en miedo constante. No voy a dejar que traición pasada me robe felicidad futura. Eres más valiente de lo que piensas, o más terco, todavía decidiendo cuál. Nos casamos un año después de mi confrontación con Mateo. Boda pequeña, solo amigos cercanos, familia de Elena.
sin drama, sin complicaciones. Solo dos personas que habían sido lastimadas encontrando consuelo y alegría en compañía del otro. ¿Invitaste a Patricia?, preguntó Elena antes de la boda. No, sería incómodo. Para todos, mejor dejar ese capítulo cerrado. ¿Y Mateo? Definitivamente no. Ese capítulo no solo está cerrado, está sellado, enterrado, olvidado. Las donaciones que había estado haciendo crecieron. Eventualmente, establecí Fundación Completa. Fundación Morales para Adopción y Familias, TU, con misión de ayudar a niños huérfanos, de apoyar familias adoptivas, de dar oportunidades a quienes más las necesitaban. Es hermoso, me dijo directora de uno de los hogares que apoyábamos, que alguien que fue traicionado por hijo adoptivo todavía crea en adopción, todavía quiera ayudar a niños. No fue adopción lo que falló, expliqué. Fue persona específica, con defectos específicos, pero hay miles de niños que merecen oportunidades, y no voy a dejar que un Mateo arruine eso para ellos. 2 años después de desheredar a Mateo, recibí carta de él, enviada desde Ciudad de México. Héctor, no sé si leerás esto, no sé si te importa, pero necesito escribirlo. Por mí, si no por ti. Tienes razón. Sobre todo, fui manipulador, usuario, traidor, y pagué precio. Pero no solo el precio que tú impusiste, sino precio interno. He pasado 2 años viviendo con lo que hice, y es pesadilla, porque cada vez que conozco a alguien nuevo, cada vez que intento construir relación, tengo que decidir, ¿les cuento? ¿Les digo que me acosté con esposa de mi padre adoptivo? ¿Que traicioné al hombre que me rescató? Y si no les digo, vivo en mentira, pero si les digo, me rechazan, con disgusto, con juicio, como merezco. No tengo familia, Patricia me odia, tú me odias, y no tengo derecho de quejarme, porque lo causé yo, con mis decisiones, con mi egoísmo. ¿Esto es disculpa? No, porque sé que disculpa no significa nada a estas alturas, no repara daño, no regresa tiempo perdido, no reconstruye confianza. Esto es solo reconocimiento, de que tenías razón, de que merecía todo lo que me hiciste, y más. Espero que seas feliz, de verdad, porque fuiste buen padre, mejor de lo que merecía, y lo arrojé todo por lujuria momentánea y codicia estúpida. Mateo, leí la carta 3 veces, buscando manipulación, buscando ángulo, pero solo encontré dolor genuino, arrepentimiento real. ¿Vas a responder?, preguntó Elena después de que se la mostré. No lo sé. Parte de mí quiere decir que aprecio el reconocimiento, que hay camino hacia, no reconciliación, pero tal vez paz. Y la otra parte piensa que responder abre puerta que debería permanecer cerrada, que algunas traiciones son tan profundas que no hay regreso, sin importar cuánto arrepentimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. Por ahora, voy a guardar la carta, y tal vez, algún día, cuando suficiente tiempo haya pasado, responderé. O tal vez no, y ambas opciones están bien. 3 años después de todo, mi vida era completamente diferente. Tenía esposa que me amaba genuinamente, fundación que hacía diferencia real, negocios que prosperaban bajo nuevo gerente general que contraté después de despedir a Mateo. Y tenía paz, no paz que viene de olvidar, sino paz que viene de saber que defendí mi dignidad, que no permití que traición quedara sin respuesta, que tomé control de mi narrativa. Patricia se estabilizó también, encontró compañero nuevo, hombre de su edad, contador como ella, sin dinero, sin estatus, solo hombre bueno que la valoraba. Es diferente, Leoche me dijo cuando nos cruzamos en supermercado. Tranquilo, estable, aburrido incluso, pero es lo que necesito. Me alegro por ti. ¿De verdad? Sí, Patricia, nunca quise verte destruida. Solo quería justicia, y la conseguí. Ahora puedes reconstruir, como yo reconstruí. ¿Y algún día podremos ser amigos? Tal vez, con mucho tiempo, mucha sanación, pero por ahora, conocidos cordiales es suficiente. Lo acepto. Y Héctor, gracias
por la pensión. Termina en 2 años, pero me dio tiempo de establecerme, de encontrar trabajo estable, de empezar de nuevo. Para eso era, no para castigarte eternamente, sino para darte oportunidad de reconstruir sin mi apoyo permanente. Lo entiendo ahora. Todo, el plan, la estrategia, la paciencia. Eres más inteligente de lo que te di crédito. O simplemente estaba más herido, y gente herida planea cuidadosamente. De Mateo, no supe más. Ocasionalmente, escuchaba rumores que estaba trabajando en restaurante, no como dueño, sino como gerente. Trabajo honesto, pero lejos de imperio que pensó que heredaría. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Elena una noche, de haberlo desheredado, de ser tan definitivo. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido perdonar verdaderamente, no fingir, sino realmente perdonar, darle otra oportunidad. Y me doy cuenta de que habría sido traicionar a mí mismo, mi dignidad, mi valor, porque perdonar no significa permitir que gente continúe lastimándote. Significa soltar rabia, pero soltar rabia no significa recompensar traición. Es distinción importante, muy importante, y una que mucha gente no entiende. Piensan que perdón significa olvidar, reconciliar, regresar a como era antes. Pero eso es imposible después de traición profunda. El perdón real es reconocer que alguien te lastimó, elegir no llevar veneno de odio, pero también establecer límites que protegen de futuro daño. ¿Y estableciste esos límites? Absolutamente. Mateo no recibe nada, no de mi fortuna, no de mi tiempo, no de mi energía emocional. Ese límite es claro, permanente, innegable. ¿Y si algún día te busca? Si viene con disculpa genuina, entonces lo escucharé, educadamente, y después me iré, porque disculpa no crea obligación de reconciliación, solo reconoce error, y eso es suficiente para ambos. 5 años después de todo, la fundación había ayudado a más de 200 familias, 200 niños encontrando hogares, 200 oportunidades de amor, de familia, de futuro. ¿No te da miedo?, me preguntó joven pareja durante evento de la fundación. Después de lo que pasó con su hijo adoptivo, ¿no teme que otros niños adoptados sean problemáticos? No, porque Mateo no fue problemático por ser adoptado, fue problemático por sus propias elecciones, por defectos de carácter que no tienen nada que ver con adopción. Hay millones de niños adoptados que crecen siendo personas maravillosas, leales, amorosas, agradecidas. Mateo fue excepción, no regla, pero debe ser difícil continuar creyendo en adopción. Sería más difícil dejar que un traidor destruya mi fe en bondad humana, en capacidad de niños de amar, de crecer, de ser mejores de lo que sus circunstancias sugieren. Mateo no va a robarme eso, ya me robó suficiente. En el aniversario de 6 años de la revelación del testamento, Elena organizó cena sorpresa. Para celebrar, dijo, ¿celebrar qué? Tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad de construir vida hermosa después de traición devastadora. Eso merece celebrarse. La cena fue hermosa, con amigos, con gente de la fundación, con socios de negocios que me respetaban no solo por mi éxito, sino por mi carácter. Quiero hacer brindis, dijo Elena, levantando copa. Por Héctor, hombre que me enseñó que traición no tiene que definirte, que puedes enfrentar dolor más profundo y emerger no solo intacto sino más fuerte, que dignidad vale más que cualquier herencia, y que amor verdadero es posible después de traición, incluso cuando piensas que tu corazón está demasiado roto para intentar otra vez. Todos brindaron, y sentí algo que no había sentido en años, gratitud completa, no por lo que tenía, sino por el camino que tomé para conseguirlo, por las decisiones difíciles, por la paciencia, por la negativa de ser víctima permanente. Esa noche, sola con Elena, reflexioné. Sabes, durante años después de descubrir la traición, pensé en este momento, en el momento donde Mateo se daría cuenta de que no heredaría nada, y planeé exactamente cómo pasaría, qué diría, cómo reaccionaría. ¿Y fue como esperabas? Mejor.
porque no solo lo desheredé, le enseñé lección sobre consecuencias, sobre que acciones tienen precio, sobre que puedes traicionar bondad, pero esa traición te perseguirá. ¿Crees que aprendió? Honestamente, no sé, y tampoco me importa tanto como pensé que importaría, porque esto nunca fue realmente sobre cambiar a Mateo. Fue sobre defender mi dignidad, y eso lo logré. ¿Extrañas alguna vez a hijo que pensaste que tenías? Todos los días. Extraño al niño de 6 años que adoptamos, que necesitaba familia, que nos llamó mamá y papá por primera vez. Extraño la idea de lo que pudo haber sido, pero no extraño al hombre en que se convirtió, porque ese hombre nunca fue quien pensé que era. Eso es muy triste. Lo es, pero también es liberador, porque finalmente acepté que no puedes amar gente hacia bondad, no puedes dar suficiente para cambiar defectos fundamentales, y reconocer eso, aunque duele, también libera. 7 años después, recibí última comunicación de Mateo. No carta, sino mensaje corto. A través de red social: Héctor, espero que estés bien. Espero que seas feliz. No busco respuesta, no busco reconciliación. Solo quería que supieras que finalmente entiendo, que merecía todo, y que si pudiera regresar, elegiría diferente. No por herencia, sino porque ser hombre que traicionó todo es peso insoportable. Cuídate, M. Mostré mensaje a Elena. ¿Vas a responder? Sí, esta vez sí. Y escribí respuesta corta. Mateo, te deseo paz y crecimiento, y que algún día encuentres manera de perdonarte a ti mismo, aunque yo no pueda hacerlo. H. Porque esa era verdad final. Podía dejar ir rabia, podía seguir adelante, podía construir vida hermosa, pero no podía perdonar completamente, no en sentido de reconciliación, de borrón y cuenta nueva, porque algunas heridas son demasiado profundas, algunas traiciones demasiado fundamentales, y pretender lo contrario sería deshonesto. Y después de años de mentiras, de Mateo, de Patricia, incluso las mías propias durante años de fingir perdón, honestidad era lo único que quedaba. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo fundamental. Traición familiar es dolor único, porque viene de quienes más confiamos, de quienes pensamos que nos amarían incondicionalmente. Mi hijo adoptado me robó mi esposa, destruyó familia que habíamos construido, y durante años fingí perdonarlo, lo abracé en su boda, le di esperanza de herencia, todo mientras planeaba momento exacto donde descubriría verdad, que no heredaría nada. ¿Fue cruel? Algunos dirán que sí, que debí confrontar inmediatamente, que fingir perdón durante años era psicológico, pero yo digo que fue justicia, justicia medida, calculada, servida fría, porque Mateo no solo me traicionó una vez, lo hizo repetidamente, durante 2 años de relación secreta con Patricia, durante años después de casarse con ella, mientras trabajaba en mi empresa, mientras esperaba mi fortuna. Y esa traición sostenida merecía respuesta sostenida, no explosión momentánea, sino plan paciente que le enseñaría lección que nunca olvidaría, que acciones tienen consecuencias, que traición tiene precio y que ese precio puede tardar años en cobrarse, pero eventualmente siempre se cobra. Cuando Mateo vino a reclamar su herencia, esperando millones, esperando futuro asegurado, descubrió que había heredado justo lo que merecía, nada. Y esa nada fue más poderosa que cualquier cantidad de dinero que pude haberle dado, porque representaba verdad fundamental, que no eres dueño de nada que no construiste, que no mereces nada que traicionaste, y que bondad no crea obligación eterna. Desde Guadalajara, con 58 años y vida reconstruida sobre cenizas de traición, les deseo fuerza, la fuerza para defender su dignidad, para no permitir que traición quede sin respuesta, para ser estratégicos con su justicia, porque venganza impulsiva es satisfactoria momentáneamente, pero justicia paciente, calculada, ejecutada perfectamente, esa es satisfactoria permanentemente. Mi hijo adoptado pensó que había ganado,
que había escapado con traición, que la esposa y la herencia serían suyas, pero estaba equivocado, porque yo nunca olvidé, nunca perdoné realmente, solo esperé, pacientemente, el momento perfecto para cobrar. Y ese momento, cuando finalmente llegó, fue dulce, no por crueldad, sino por justicia, por saber que defendí mi valor, que no permití que traidor se beneficiara de mi bondad, que establecí límites claros sobre qué comportamiento acepto y qué no. Gracias por escuchar mi historia, y si te ayudó de alguna manera, si te dio estrategia para enfrentar tu propia traición familiar, compártela, porque en algún lugar alguien está siendo traicionado por hijo, por hija, por nieto, por familia que debería amarlos, y necesitan saber que no tienen que aceptar esa traición pasivamente, que la justicia es posible, que la dignidad puede defenderse, y que heredar nada a veces es lección más valiosa que cualquier fortuna. Mateo aprendió esa lección, tarde, dolorosamente, pero la aprendió. Y yo aprendí también, que familia no es solo sangre, no es solo papeles legales, es lealtad, respeto, amor genuino. Y cuando esos elementos faltan, cuando son traicionados, entonces familia se rompe, irreparablemente. No todos merecen herencia, no todos merecen perdón, y reconocer eso no te hace malo, te hace honesto. Y la honestidad, después de años de mentiras, es regalo más grande que puedes darte a ti mismo.